bueno, hay otro método, pero ahorita lo platicamos rápidamente. Otro método de este método abierto, o sea que no necesita ningún intervalo para funcionar, es el método de la secante. Pero este es como trampa, porque es básicamente igual que Newton-Raphson, es igualito. La única diferencia radica en que en vez de calcular la derivada, lo que voy a hacer es que la derivada la voy a aproximar del modo clásico, ¿no? O sea, el modo en el cual dices, mira, la derivada es el punto anterior menos el siguiente sobre el anterior menos el siguiente. ¿Se acuerdan que esta es una aproximación a la derivada? Bueno, entonces lo que dice el método de la secante es que si tú no te quieres meter con problemas de la derivada, como en el caso de Newton-Raphson, por ejemplo, este de aquí, y quieres quitar tu derivada del cociente, del determinante, entonces lo único que tienes que hacer es aproximarla. O sea, es como, es el método de la aproximación. Está chistoso, ¿no? Como, ni siquiera te tomaste la molestia de calcular la derivada, vas a aproximarla. Entonces, la fórmula de la secante pues va a sustituir a la derivada por esta nueva fórmula y a la hora de que se sustituye, pues nos queda esta de aquí. ¿Sí? O sea, nada más es sustituir donde estaba la derivada, sustituimos la aproximación de la derivada y nos queda esto. Una observación importante es que para que la secante funcione, necesito dos puntos iniciales. O sea, en Newton-Raphson necesitaba uno. Acá ocupo dos puntos iniciales, el que le vamos a llamar el xy menos 1 y el que le vamos a llamar xy, para que por medio de ellos dos aproximes al xy más 1, o sea, al siguiente punto. ¿Sale? Esa es una de las principales diferencias entre ambos métodos, en que uno pues tiene la derivada, este no tiene la derivada, tiene la aproximación de la derivada, pero para ello necesito dos puntos iniciales. ¿De acuerdo? Ahora, muchas veces se confunde el método de la secante con el método de ¿cómo se llama? De falsa posición. ¿Por qué? Se puede confundir porque si yo te voy a dar dos puntos iniciales, parece ser que te estoy dando un intervalo, ¿sí o no? Pero la diferencia por el cual este no se considera un método cerrado es que estos dos puntos iniciales que yo te estoy dando no tienen que cumplir ningún criterio particularmente. O sea, cualquiera dos puntos sirven. En los métodos cerrados, los dos puntos iniciales que yo te doy tienen que cumplir el criterio de que uno da positivo y el otro da negativo, ¿sí o no? Esa era la condición del intervalo. Acá no. Acá, a pesar de que yo te doy dos valores iniciales, los dos valores pueden tener el mismo signo, pueden ser de signos diferentes, como tú gustes. No le pongo condición a esos dos valores iniciales, en principio. Pero, si el objetivo es aproximar la derivada, pues yo recomendaría que los dos valores iniciales fueran muy cercanos, ¿no? O sea, como que si te doy un valor inicial 1 y un valor inicial y el otro valor inicial te lo doy en 10, pues como que no va a ser la derivada, como que no va a estar aproximando adecuadamente. Entonces, lo recomendable es que los dos puntos iniciales sean puntos relativamente cercanos para que se aproxime y se parezca a la derivada. ¿De acuerdo? Bien. Y este es un diagramita, por ejemplo, de cómo funcionaría el método de la secante. Recuerden que el método de Newton-Raphson lo que dice es que si yo voy a empezar aquí, entonces voy a sacar la derivada, voy a sacar la recta que pasa por aquí, tangente, y ya lo va a empezar a aproximar. Y acá no, acá me dice, mira, dame dos valores, ¿verdad? Y voy a calcular la pendiente de esta recta, pues va a ser justamente la que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Porque estamos sustituyendo lo que es la derivada, lo estamos sustituyendo por la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿sale? Entonces, nuestra aproximación en este caso de la secante sería este. Cuando mi aproximación con Newton-Raphson de este punto, pues caería como por acá, ¿sale? Ahora, tiene sus ventajas, sus desventajas, sí y no. Ahorita vamos a ver qué onda, cuáles son sus ventajas y desventajas. Pero, por lo pronto, esto es lo que hace. Ahora, puede ser
porque aquí hay un dibujito, fíjense. Puede ser que el método de la secante y el método de la falsa posición empiecen muy parecido. Por ejemplo, supongamos que yo quiero aproximar mi curva azul, esta de aquí. Quiero aproximar este punto. Si yo te doy estos dos valores iniciales, este de aquí y este de acá, y yo empiezo a calcular por el método de la secante, la recta que va a calcular por el método de la secante va a ser esta, que es exactamente la misma recta que calcula por el de la falsa posición. Exactamente la misma. Pero recuerden que el de la falsa posición te pide que vayas alternando signos, o sea, que siempre el signo difiera. Entonces, por ejemplo, en este caso, el XR nos va a dar un positivo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la aproximación nos va a dar un positivo. ¿Quién es el que tengo que sustituir? ¿XU o XL? Para el método de la falsa posición. El X1. El XU, porque este es positivo y este también fue positivo, entonces yo requiero que difieran de signo. Por eso es que mi siguiente aproximación va a ser con XL y con el siguiente, con el que ahora tomó el valor de XU. Pero en el método de la secante, el procedimiento es diferente, porque el método de la secante te va descartando los puntos viejos. No se basa en que cuál tiene el signo de cuál, no, eso no se fija. Se va descartando los puntos viejos. Entonces, si yo te doy, por ejemplo, este punto inicial f de xy y este que es el punto f de xy menos 1, ¿quién es el viejo? Ah, el viejo es este punto. ¿De acuerdo? Este sí o sí va a dejar, ya no lo voy a usar, porque ya está muy viejo. Fue de 2 iteraciones anteriores. Entonces dices, ah, ok. Lo que voy a hacer en el siguiente, sí o sí lo que pase, es descartar este punto. Por eso es que se toma este punto y la aproximación va a ser por medio de esta recta. ¿Sale? Ahora, ya aquí tomando esto nuevamente empiezas a aproximar. Este de aquí, en este dibujo particular, sí va a llegar al resultado, probablemente en más pasos, pero sí va a llegar. Y el de la falsa posición claramente ya está a casi nada de aproximarse. Entonces, dices, ¿la falsa posición es mejor que la secante? En este caso particular, sí. Pero su desventaja de la falsa posición es que siempre tengo que estar viendo la diferencia de los signos. Tengo que estarme fijando en esa validación. Y aquí no. Aquí es así como ya está viejito este, tú te vas y tomo al nuevo, y tomo al nuevo, y así me voy. ¿Vale? En eso radica la diferencia entre los dos métodos. Uno es cerrado porque tiene el criterio de diferir de signo y el otro es abierto porque no le importa ese intervalo. Solamente te va descartando los puntos viejos. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo, fíjense. Con el método de la secante calcula la raíz de f de x e igual a menos x, comenzando con los valores x menos 1 igual a 0 y x0 igual a 1. Si se dan cuenta, aquí nos dan dos valores para que pueda empezar a funcionar el método. Pero estos dos valores, pues no nos importan sus signos. No tengo que hacer la validación de los signos. Estos pueden ser cualquiera. Entonces dices, ok, vamos a empezarlo a aproximar. Nada más lo tengo que sustituir acá en la fórmula, el punto más viejo, el punto nuevo, el punto más viejo, el punto nuevo. Sustituyo y empiezo a hacer mi iteración, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que me dice, ¿cuánto vale la ecuación en el 0? Vale 1 punto bla, bla, bla. 1, de hecho, vale 1, ¿no? Y en el x0, que vale 1, lo evalúo y me sale menos 0.63. ¿Qué hago? Esto de aquí lo evalúo, acá arriba, le pongo los valores que van a la fórmula y el x1 sería este valor. ¿Quién es el que descarto? El que se va es el 0. Este de aquí ya no me sirves. ¿Por qué? Porque eres el más viejito. Eres el que tenías el menos 1. Entonces, ahora en la siguiente iteración voy a hacerlo con el x0 y con el x1. Hago lo mismo, sustituyo mis valores y el que se va a descartar es el más viejito. En este caso, el x0. Tú x0 ya te vas y yo voy a ocupar ahora el x1 y el x2. ¿Sale? ¿Alguna duda? Yo. Ujú. Entonces el error en este caso sería, por ejemplo, en la primera iteración, sería, ¿cómo sería? O sea, no entiendo cómo sacarías el error. Ok. Sería el menos 0.32 menos 1 entre... Tal vez en la primera iteración, como al principio te dieron estos dos, si te los dan en orden, o sea, si te digo, este es el x menos 1 y este es el x0,
Probablemente tú cuando aproximes el x1 podrías sacar el error con referencia al x0, porque digamos que es el valor relativamente nuevo, o sea, no es el más viejo. Entonces, tú lo harías el procedimiento del error como el nuevo menos el viejo sobre el nuevo, pero no usar el más viejo, sino usar el anterior, ¿no? Aquí en este caso, en la segunda iteración ya tiene sentido, porque dices, el error lo voy a calcular por medio del valor nuevo, que es el x2, menos el x1 sobre el valor más nuevo, que es el x2, y así consecutivamente, ¿vale? Sí. Ujú. Bueno, sale, pues entonces, vamos a hacer otra participación, la misma, la misma ecuación está de aquí, igualita, nada más que ahora te tengo que dar otro punto, ¿verdad? Y va a ser el método de la secante. Entonces, le voy a poner aquí, método de la secante. Entonces, La por ejemplo, misma, con la... ¿dónde? tenía duda. Entonces, por ejemplo, con la fórmula del método de la secante, nada más es, por ejemplo, con como la comparación del punto anterior con el primero, o sea, ya no se requiere derivar. Ya no tienes que derivar. Ya no hay necesidad de derivar la función. De hecho, esa es la principal ventaja, porque, bueno, hay funciones que su derivada queda muy asquerosa, queda muy fea. Entonces, a veces no es conveniente tampoco derivar. Por ejemplo, cuando tenemos una cosa de una raíz o cosas así, ya ven que eso queda, o algo que quede con la regla de la cadena, ya ven que Ujú. eso se hace relativamente feo. Entonces dicen, no, pues mira, ahórrate ese trabajo, nada más saca la pendiente como la resta, así, tal cual, ¿no? Y ya, esa sería otra ventaja, ¿no? Te ahorras sacar una derivada que puede ser un poco complicada. Ujú. Ok. Método de la secante. Entonces, el mismo ejercicio, voy a copiar otra vez por participación. Vamos a hacer la misma función, pero mis dos puntos iniciales va a ser, lo voy a poner x menos 1, lo voy a poner como 1.5 y x0 lo voy a poner como 1, ¿sale? Estos son mis dos puntos iniciales y yo quiero que me digan, bueno, que me desglosen el procedimiento para que el error esperado sea menor, o sea, el error esperado es 1%, por lo tanto ustedes tienen que darme un error de aproximación menor a él, menor a 1%, ¿vale? Eh, bueno, es la misma, yo creo que ya lo tienen, les voy a poner la fórmula porque a lo mejor no la copiaron, la fórmula de la secante, pero es la misma función, nada más que con punto inicial 1.5 y x0 igual a 1, ¿vale? Y lo empiezan a aproximar, ¿sale? Ahí está la fórmula de la secante. Échenle pues.